Yo no lo maté. Yo no lo maté. Juro que estoy diciendo la verdad. En realidad, había pasado un instante en que mi mente se detuvo y no me di cuenta lo que había pasado realmente. Julio era mi novio. Teníamos una relación sólida desde hace más de 2 años. Como comprenderán, yo siempre fui una persona muy enamorada, ya que para mí, Julio era mi mundo total. Yo sé que es difícil de explicar, pero ya estoy cansada de decirles que yo no lo maté. Fue aquel ser que se apoderó de mi cuerpo. Sí, aunque no me crean, hay alguien más dentro de mí que me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Cosas que no me puedo resistir. Porque quien está adentro compartiendo el mismo cuerpo que yo, me tiene a su merced, aunque me resista con todas mis fuerzas. ¿Y cómo puedo detenerlo? No lo sé. Esa es la pregunta que siempre me he hecho a mí misma. Nunca entendí por qué había alguien más dentro de mí. Era algo que no podía explicarle a nadie. Porque por obvias razones, iban a pensar que estaba loca. En realidad, ya no sé qué hacer. Me siento perdida. Y lo peor de todo es que nadie de ustedes me cree. Y no van a creerme jamás. Por eso juro que yo no maté a Julio. ¿Cómo iba a hacerle daño si lo amaba más que a nadie? Solo recuerdo que aquella noche, él había venido a mi casa para pasarla bien. Y aunque yo estaba furiosa y decepcionada por haberme traicionado con Liliana, él me pidió perdón y me juró casi de rodillas que nunca más lo iba a volver a hacer. En el fondo sabía que eso iba a ser una falsa promesa, pero aún así quise creerle nuevamente en su arrepentimiento y sinceridad. Estando juntos en la cama, comencé a sentir una extraña sensación en mi pecho que nos interrumpió a los dos. Él se molestó tanto que comenzó a insultarme, como acostumbraba hacerlo. Me extrañé mucho y le reclamé al momento que ya había jurado jamás volverme a tratar de esa manera tan grosera. «Cálmate, mi amor. Discúlpame», decía él, mientras yo me echaba a llorar desconsolada. «Me dijiste que jamás me volverías a insultar», le contesté. «Está bien. Lo siento. Solo es que me haces enojar. ¿Acaso quieres que busque a Liliana otra vez?» «No, mi amor. No me vuelvas a engañar. Te prometo que me voy a calmar. Ya no te haré enojar». Continuamos teniendo intimidad. Realmente era puro fuego y pasión. Julio siempre terminaba por complacerme sexualmente, en todos los sentidos. Sin embargo, esa noche algo ocurrió, que mientras lo estábamos haciendo, un recuerdo se apoderó de mi mente y su nombre era Liliana. Paré el acto de inmediato, al sentir un dolor punzante que me hacía sacudirme la cabeza tan fuerte, porque sentía como un cuchillo que se enterrase desde mis oídos hasta mis ojos. Seguido de eso, la respiración se me dificultaba, y al querer inhalar aire, unas voces se hicieron presentes en mi cabeza, llamándome por mi nombre. Lucrecia, Lucrecia, mátalo, mátalo. Aquella voz cada vez era más fuerte, a tal grado que hacía chirriar mis ojos, y Julio me miraba desconcertado por aquella actitud que tenía al momento. «¿Qué te pasa? Pareces una loca. De haber sido mejor me hubiera ido a pasar el rato en otro lado». Cuando Julio me dijo esas palabras hirientes, mi cuerpo se detuvo de inmediato, mirándolo a los ojos, al decirme que ya mejor se iba, porque según él, yo era una loca. De repente en mi cabeza escuché el susurro de unas palabras que quería gritarle a Julio, y entonces mis labios se movieron para escupirle en la cara. «Vete, bastardo infeliz, pero volverás porque yo soy la que satisface tu cuerpo». Sorprendida por lo que le decía a mi novio, no podía creer las palabras que salían de mi boca.
Jamás en la vida había dicho una palabra obscena, y esta vez parecía albañil de mi barrio. Sin embargo, no terminaba de comprender por qué alguien más susurraba dentro de mi mente y me decía lo que tenía que hacer. Sedúcelo de nuevo. Sedúcelo. Me incliné hacia Julio abrazándolo y besándolo con lujuria, mientras él, sorprendido, me apartaba de su cuerpo. «Hazme el amor», le grité una y otra vez de manera inconsciente. «Vamos, perro, ¿qué esperas?». Julio me miraba totalmente sorprendido por mi actitud y mi reacción. Miré que se iba haciendo para atrás, mientras yo misma comencé a masturbarme con mis propios dedos. Seguido de esto, noté que mi novio cambió el semblante de su expresión y terminó acercándose hasta la cama, donde me encontraba esperándolo para volver a hacerle el amor. En el acto le mostré fuego y la lujuria que emanaba de mi propio cuerpo, que terminé por convencer a Julio que se quedara una noche más. Tardamos horas haciéndolo, hasta que un frío recorrió todo mi ser, a tal grado de que me quedé totalmente paralizada, con el cuerpo débil sin poder moverme. En esos momentos me dejé caer encima de Julio. Él me dijo: «¿Qué sucede? ¿Acaso ya terminaste tu juego de seducción?». Al ver que no le respondí, se quedó dormido junto conmigo. En sus ojos se veía igual agotamiento y cansancio, porque igual fue demasiado intenso en el acto. En esos momentos una sombra negra se hizo presente justo al pie de mi cama. Comenzó a elevarse hasta el techo y de la nada, en cuestión de segundos, desapareció. Asustada por aquella presencia, mis energías regresaron al cuerpo como arte de magia y me levanté desnuda para ir directo a la cocina. Sentí que no era yo quien controlaba mi propio cuerpo. Era como si alguien más lo estuviese moviendo. Al pasar por las escaleras, mi cuerpo se detuvo en un espejo y atrás de mi reflejo estaba esa sombra de forma humanoide que no le podía apreciar la forma de su rostro. Tenía su mano sobre mi hombro y misteriosamente comencé a sonreír sin que yo tuviera conciencia de hacer esa expresión. Seguí con mi camino hacia la cocina. Después, en esos momentos, me acerqué hasta el fregadero, abriendo un cajón donde contenía cucharas y cuchillos. Con un objeto punzocortante, comencé a deslizar el filo por la palma de mi mano, sin que pudiera detenerme. Sentí un profundo dolor, pero no paré hasta ver pequeñas gotas de sangre que escurrían directo en el piso. Tomé un vaso de cristal para colocar la herida sangrante. En segundos mi propia sangre quedaba encerrada en un vaso. Lo miré y llevé a mi boca para beber insaciablemente, pues el aroma de la sangre me hacía sentir una profunda sed. Asustada no sabía qué estaba pasando en mi interior. Me sentía como una prisionera que miraba sus acciones a través de un espejo. Intenté evitarlo a toda costa, pero aquella presencia que me dominaba era mucho más fuerte y terminó adueñándose de mi voluntad. Me dirigí a la cocina bebiendo la sangre que quedaba en el vaso. Pasé el cuchillo que tenía en mis manos justo en la punta de mi lengua mientras caminaba con mis pies descalzos. En esos momentos me detuve por unos segundos al sentir un corte en mi lengua con el filo del cuchillo. Cayeron unas gotas de sangre en el piso. Las miré y comencé a reír a carcajadas con un sentimiento lleno de satisfacción. Exclamé una y otra vez frente al espejo de la sala: «Soy una perra», para después subir las escaleras hacia mi habitación, justo donde estaba durmiendo Julio, con el cuchillo en mis manos. Al entrar, miré que seguía dormido plácidamente, como si no me hubiese hecho algún daño el desgraciado. Entonces la furia se incrementó dentro de mi cuerpo, la cual recorrió toda mi piel, desde la cabeza hasta los pies. Me acerqué sigilosamente al pie de la cama.
En ese momento mis ojos se hicieron mucho más grandes y las venas de mis manos se marcaron a través de mi piel. Después dije con voz fuerte: «Ahora sí, maldito bastardo, no te dejaré ir esta vez». En ese instante Julio pegó un grito de dolor al mirar que en su abdomen le había clavado el cuchillo filoso. Lo enterré con tanta fuerza, provocando que la sangre de su cuerpo empezara a brotar a chorros, tiñendo de color rojo las sábanas de la cama. Desde mi interior decía: «Basta», pero mi cuerpo no me respondía. Mis manos seguían apuñalando a Julio, quien agonizaba tendido sin poder moverse. De repente escuché un susurro que venía del espacio que decía: «Muere por fin, malnacido». Era una voz gruesa y distorsionada que no comprendía. Parecía como si alguien más se hubiese encontrado ahí en la habitación. Esa voz era la que me ordenaba seguir apuñalando sin parar el cuerpo sin vida de Julio. No podía detenerme. Aunque me esforzaba por parar, les juro que mi cuerpo no me respondía. Parecía recibir órdenes de alguien que no era precisamente yo. Me armé de coraje para gritar: «¡Ya basta!», porque miré que estaba a punto de cortar en pedazos los dedos de aquel cuerpo sin vida. Pero ese alguien que estaba dentro de mí comenzó a emitir unas fuertes carcajadas, provocando chirridos en mis oídos que no podía tolerar. Me golpeé la cabeza en el suelo, tratando de recuperar el control de mi propio cuerpo. Pero algo terminaba con las fuerzas que me quedaban, debilitando completamente mis energías. Miré al techo, tendida en el suelo, y ahí junto a la lámpara que se prendía y apagaba, se formó una espesa nube negra con forma humanoide que flotaba en el espacio. Esta se acercó hasta donde yo estaba, con forma de silueta humana, y conforme iba caminando hacia mí, la luz de la habitación se apagó de golpe, dejando ver un brillo intenso en los ojos de aquel ser de la oscuridad. Segundos después, mis ojos se fueron cerrando sin que pudiera evitarlo. Pero antes de perder la conciencia, junto al cadáver de Julio, estaba aquella presencia con forma de hombre, alto, cabellera larga, ojos brillosos y dientes afilados. Me miró y abrió una enorme boca, emitiendo una escalofriante carcajada que me hizo perder la conciencia en unos segundos, sin poder saber nada más. Cuando desperté, estaba nadando en un charco de sangre. Me asusté por ver lo que había hecho sin razón. Corrí hacia el baño para lavar mi rostro y me di cuenta que sostenía aún en mis manos aquel cuchillo filoso. Llorando, no sabía qué hacer. Les juro que yo no fui la culpable, porque ahí en la habitación había alguien más que me obligó a hacerlo. Pero ustedes nunca van a creerlo, y nadie me creyó cuando llegaron los oficiales a la escena del crimen, el cual se me acusó injustamente. Cuando los policías me vieron con el cuchillo en mano, de inmediato ordenaron esposarme las manos. Pero en esos momentos, yo comencé a gritarles que no era la culpable, porque en mi habitación había una presencia que estaba segura era la culpable. «No creemos en fantasmas», dijeron los oficiales, mirándome con odio y desprecio. Comprendía sus reacciones de algún modo, porque ellos se sentían impotentes al ver que no pudieron evitar un homicidio más. «Yo no lo maté. Esa voz dentro de mi cabeza me obligó a hacerlo. Lo juro», repetía a gritos una y otra vez para que los policías me creyeran. Sin embargo, sabía que eso no iba a ser posible, porque en cuestión de minutos arribaron a la escena del crimen unos hombres vestidos de blanco, que me ataron a una camilla mientras miraba a mi madre hundida en su propio llanto. Me aplicaron un sedante intramuscular. En cuestión de segundos sentí el cuerpo relajado y mis ojos se fueron cerrando. Pero cuando estaba a punto de quedarme dormida, ahí junto a la patrulla, donde estaba el cuerpo de Julio en una camilla,
se encontraba esa presencia de la habitación. Me miró con unos ojos brillosos y con una mueca de satisfacción desapareció en el espacio. Tiempo después me encontré en una cama de hospital. Al ver a mi alrededor, las paredes eran totalmente blancas y un guardia de seguridad altamente armado custodiaba la puerta. Este señor de piel morena me miraba con unos ojos negros y grandes. En segundos me parecía ver una mueca de burla hacia mi persona, y claramente escuché que susurraba palabras de espaldas que no apreciaba bien, pues tenía un problema auditivo en mi oído izquierdo. Al mediodía la puerta se abrió y entró una mujer con una bata blanca, junto con un oficial que traía un arma y unas esposas. Este se acercó hasta donde yo me encontraba para desatarme de la cama. Me ayudó a levantarme para llevarme a una silla que se encontraba junto a una mesa. Pero no era cualquier mueble, porque tenía una especie de cadena donde me colocaron las manos para evitar moverme. Sentía que era la peor de las criminales al ver los gestos en las miradas de toda esa gente que se encontraba a mi alrededor. Y quizás no eran de compasión, porque más bien sentía que me repudiaban como persona. Pero deben creer que yo no deseaba matar a Julio. Fue algo que me obligó a hacerlo desde el interior de mi propio cuerpo. La señora que se encontraba en la habitación, sentada en la misma mesa, se quedaba observando y escuchando cada una de mis palabras. Por momentos llegué a pensar que estaba convencida de mi inocencia, pero yo sabía perfectamente que las pruebas me culpaban en todos los sentidos. Así que resignada, esperé una respuesta como consecuencia de la muerte de Julio. Aquella mujer se quedó mirando por unos minutos mi semblante desesperado. Aquellas esposas me lastimaban las manos y la piel comenzó a sangrarme porque hacía pequeños esfuerzos por mantener mi propia calma. Después ella se acercó un poco más, clavando su mirada en la mía, y con voz susurrante me dijo: «¿Entonces es verdad lo que me estás contando, Lucrecia?» «Sí, doctora. Esa voz hizo que yo lastimara a Julio. Sí, estoy segura de que esa voz fue la que me obligó a hacerlo. Debe creerme», le dije con una ansiedad que me consumía en todo el cuerpo. La doctora solo me miró, haciendo una extraña mueca en su rostro. Después salió por la puerta, haciendo varias notas en una pequeña tabla. Medio alcancé a notar que colocaba un punto o una tacha en algunos aspectos de esa tabla. Luego salió y ya no supe nada más de ella. En esos momentos, sentí algo que se movió de mi estómago de adentro hacia afuera. Era como los movimientos de un bebé, aunque nunca estuve embarazada. Podía saberlo por algunas amigas que me dejaban tocar sus vientres. Seguido de eso, un fuerte dolor abdominal me hizo caer al suelo, y solo lograba observar cómo entraban unos paramédicos para auxiliarme y regresarme a la cama donde permanecía atada todo el tiempo sin poder moverme. En pocas palabras, yo estaba conociendo lo que era el mismo infierno. Mi nombre es Olga. Soy doctora psiquiatra en un hospital de alta seguridad. Atendemos a criminales muy peligrosos que pasan de tener enfermedades destructivas a ser una amenaza para la misma sociedad. Lo que han escuchado en los párrafos anteriores es producto de la narración de un paciente que se encuentra actualmente internada y custodiada día y noche. Ella argumenta que algo o alguien la obligó a matar a su novio a sangre fría de la peor manera. Y por hoy este ha sido un caso difícil de analizar, para sacar mis propias conclusiones. Después de haber escuchado las grabaciones de la paciente y de hacer una recopilación de los hechos, algo ocurrió en el momento de oír la voz de Lucrecia. Parecía una distorsión en la cinta. Sin embargo, al volver a reproducir y limpiar el audio, volví a escuchar esa extraña distorsión que decía: «Te voy a matar». Al principio no entendía nada, pero después era demasiado claro lo que se oía en la misma cinta.
Esa frase de "te voy a matar" la podía escuchar una y otra vez en el mismo minuto de tiempo. Intenté darle una explicación lógica, ya que en el momento de la grabación solo estábamos Lucrecia y yo en la sala, mientras que los guardias de seguridad permanecían en la puerta custodiando la entrada. De repente sentí un frío helado que me recorrió en todo el cuerpo, dentro de la oficina donde me encontraba. Había una pequeña ventana abierta por donde estaba entrando un poco de viento, que nos vino a volar mis documentos que tenía en una mesa. Asustada me acerqué a levantarlos del suelo, pero justo cuando acomodaba los archivos en mi mano, apareció la fotografía de una persona. Era un hombre de cabello largo enmarañado. Se veían sus dientes podridos y amarillentos, con una extraña sonrisa en su rostro que, con solo ver la foto, daba mucho escalofrío. Olvidando el incidente para no crear historias en mi cabeza, me apresuré para preparar la investigación y el análisis del caso, pues tenía que presentarle a los colegas que estaban trabajando junto conmigo. Al parecer aquella mujer tenía un problema de personalidad múltiple, pero eso se iba a tratar y estudiar con el colectivo médico. Dando las 8 de la noche, recibí una llamada del jefe de área, quien me solicitaba presentarme a la reunión urgente. Pero antes de salir de mi oficina, miré que había algo en el suelo, y al acercarme miré que era un papelito con un nombre masculino escrito que decía Macario. Cuando lo tomé en mis manos, sentí como un fuerte piquete en mis yemas de los dedos, pero omití todo el incidente porque me estaban esperando en la junta de colegas. Entonces cerré la puerta de la oficina. Sin embargo, en esos momentos, un aire caliente golpeó suavemente mi rostro, y el susurro que escuché en la cinta llegó hasta mis oídos inesperadamente. Me fui hasta la sala, un poco asustada, tratando de controlar mis nervios, pues yo era una psiquiatra, y de ninguna manera tenían que alterarme situaciones que eran productos de mi cabeza. Eso siempre lo tenía presente. Al llegar a la sala, todos me estaban esperando, pero sentía algo en mi interior que no logré controlar a través de mi semblante, porque por obvias razones se dieron cuenta. ¿Qué te sucede?, preguntó el director del hospital. Solo estoy un poco mareada, le contesté secándome el sudor que escurría en mi frente. Después de haberme tranquilizado un poco, comencé a mostrar la cinta a los colegas desde el principio. Antes de dar un tratamiento y un diagnóstico, teníamos que analizar muy bien el comportamiento de cada uno de los pacientes. Pero esta vez no podía controlar mis emociones, y traté por todas las fuerzas que así fuera. Como ven, colegas, el caso de la paciente Lucrecia es un severo caso de personalidad múltiple, la cual la paciente piensa que está poseída y de otra de sus personalidades toma el control de su propio cuerpo, respondió el doctor Abraham. ¿Creen que podamos hacer mucho por ella?, pregunté, algo preocupada. Tal vez, pero descarto la posibilidad de una recuperación o una mejoría, respondió Omar, un amigo mío y especialista en trastornos de personalidad. Al escuchar las respuestas de los médicos, no quedé convencida, porque yo deseaba ayudar a esa pobre mujer, sin pensar que a partir de ese momento tendría las más escalofriantes experiencias que terminaron por convertirme en una paciente cuando yo era una prestigiada médico. Esa noche me fui a casa, pero antes pasé a visitar a Lucrecia en su celda. Los guardias que la custodiaban se habían quedado dormidos, omitiendo las órdenes que se les habían otorgado. Bueno, no dije nada para no meterlos en problemas. Pero justo cuando me asomé por una pequeña ventana, justo al pie de su cama, miré cómo estaba de pie una persona mirándola. No logré ver bien por la oscuridad, pero cuando dije, ¿quién anda ahí?, volteó la mirada hacia mí, dejando mostrar unos brillantes ojos que me hicieron caer al suelo de la impresión. En esos momentos los guardias despertaron. Entonces yo les pregunté, un poco alterada, ¿quién está ahí adentro?
¿De qué habla, doctora?, dijo uno de ellos. Es que hay alguien ahí dentro con la paciente, les dije un par de veces. Los guardias me quedaron mirando con un gesto de sorpresa, y al ver mi insistencia, abrieron la puerta de la habitación, y efectivamente, no había nadie con la paciente Lucrecia. Pero de golpe salió un aroma medio feo. Parecía un olor a podrido, o más bien a un perro muerto, que provocó vueltos en nuestros estómagos. Los guardias llamaron al personal de seguridad, quien arribó de inmediato a la habitación, para que detectaran ese horrible olor. Este no se mitigaba, por lo que usando algo de cloro y aromatizante, fue como regresó todo a la normalidad. Pero lo más extraño era que Lucrecia permanecía plácidamente dormida, como si fuese una bebé. Me fui a casa llevándome los documentos que tenía de la investigación. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Desde que había escuchado la grabación de la cinta, sentía que algo estaba cerca de mí todo el tiempo. Era como si escuchara una respiración junto a mi cuello. Estando en mi apartamento, decidí darme una ducha caliente, pues el día había sido sumamente agotador y deseaba dormir un rato. Cuando estaba cayendo el agua tibia sobre mi cuerpo, algo me tocó el cabello y asustada cerré las llaves del agua. Miré para todos lados e incluso abrí la puerta del baño, pero no había nada. Solo una hilera de gotas de agua que salían justo por la puerta. Me puse una toalla de baño para salir a ver qué estaba pasando, aunque les confieso que tenía muchísimo miedo, pero al creer que alguien había invadido mi propiedad, decidí llamar a una patrulla para que inspeccionaran mi casa. Cuando llegaron los oficiales, buscaron por todo mi pequeño apartamento, pero no encontraron nada. Así que se retiraron dejándome sus teléfonos de emergencia y volví a estar un poco más tranquila. Me dispuse entonces a merendar una taza de café con un emparedado de mermelada mientras seguía revisando la investigación de Lucrecia. A la mañana siguiente fui hasta la casa donde se perpetuaron los hechos. Aún estaba acordonado el lugar. Entonces caminé para entrar con mucho cuidado, sin que alterara la escena del lugar. Entré sigilosamente, sin que nadie me viera, para buscar alguna respuesta del comportamiento de Lucrecia. Entonces, mientras iba caminando al interior, pasando por la cocina, escuché que algo se cayó al suelo. Discretamente me acerqué para asomarme, pero no había nada. Solo una cubeta de plástico estaba en el suelo. Contenía saleros de metal que estaban regados por todos lados. Seguido de eso, me dirigí justo a la habitación donde se cometió el crimen. Pero mientras iba subiendo las escaleras, una imagen se apoderó de mi mente. Era como si yo estuviese viendo una escena de película. Miré a Lucrecia con un cuchillo en su mano, pero lo que más me aterró era que tras de ella iba caminando una persona. Era un hombre de cabello largo como los rockeros, pantalones de mezclilla y camisa negra holgada, totalmente descalzo. La chica subió las escaleras hasta llegar a la habitación. Yo seguí mirando cómo ese hombre se acercó a su oído para susurrarle unas palabras que decían: «Mátalo». Fue cuando ella enterró el cuchillo a su novio y desperté de esa visión empapada de sudor. Me encontraba justo dentro de la habitación. Miré para todos lados sin alterar nada, pero justo en el closet que se encontraba abierto, ahí había algo que quería salir por la puerta. Me acerqué y miré que era una tabla de Ouija con otros objetos más que cayeron de una caja. Había fotografías de la víctima con alfileres enterrados en círculos. Estos se encontraban atados con un hilo rojo, así como algunas prendas de vestir, como una camisa, que imaginé era el del novio de Lucrecia. Al mirar lo que contenía aquella caja, de inmediato se me vino a la mente la palabra brujería, que era una práctica muy común entre las personas que quizás estaban desesperadas y no obtenían alguna respuesta o salida.
Yo nunca creí en esas cosas. Por algo era profesional de la salud mental y trataba de darle una explicación científica a lo que estaba ocurriendo. Pero esta vez era la excepción, porque yo sentía una presencia muy fuerte que me daba mucho miedo, y terminé saliendo a toda prisa de ese lugar. Cuando crucé la puerta, choqué con una mujer como de 40 años, que sin querer golpeé de frente. Le pedí que me disculpara porque no la había visto, pero ella quedó observándome para decirme que sabía a lo que había venido. Pero si en algo valoraba mi vida y estabilidad, que dejara las cosas como estaban, o él se me iba a pegar como lo hizo con Lucrecia. Le pregunté quién era él y de qué me estaba hablando, pero la mujer siguió el paso sin decirme nada más. Me fui al hospital para continuar con el análisis y establecer el tratamiento que llevaría a cabo Lucrecia. Sin embargo, cuando la fui a ver a su celda, al asomarme otra vez por la ventana, pegué un grito al mirar al mismo hombre que estaba al pie de su cama. Me miró con una expresión macabra. Tenía una enorme cicatriz en su rostro que atravesaba su ojo izquierdo. Luego desapareció en el espacio y Lucrecia se levantó de golpe de la cama gritando. Entraron los paramédicos para aplicar un sedante, pero antes que ella durmiera me dijo: «¿Lo viste? Tú también lo viste. Él fue el culpable, no yo». Las palabras de Lucrecia se quedaron grabadas en mi mente, porque ella tenía razón. Yo había visto a ese hombre, y la verdad que me dio demasiado miedo. Temblando me fui hasta mi oficina. Ahí tomé un calmante porque tenía los nervios demasiado alterados, que apenas si podía contener el vaso de agua en mis manos. Luego, seguido de eso, recibí una extraña llamada por teléfono, que al contestar, escuché a través de la bocina una distorsión, como cuando la radio no tiene frecuencia y solo se escuchaba que rezumbaba en el oído. Pues así escuché en el teléfono. Luego me dolió el tímpano y colgué de golpe. En esos momentos el director entró a la oficina. Me vio algo pálida, preguntándome si me sentía bien. Yo solo asentí con la cabeza. Después me pidió que organizara el diagnóstico de Lucrecia, porque habían encontrado un familiar que se le debía informar. Tratando de olvidar el incidente, me puse a trabajar en lo que me solicitó el director. Entonces traté de calmarme y comencé a escribir el diagnóstico. Sin embargo, cuando estaba mirando las fotografías de ella, vi que con la cámara microscópica de mi celular, que en las pupilas de sus ojos estaba el reflejo de ese hombre de cabellera larga que vi a través de mi sueño. Yo sabía que algo no estaba bien. Aunque era psiquiatra, tenía que encontrar una explicación científica, y esta vez no sería la excepción. Al día siguiente me fui para la casa de Lucrecia a buscar algo que me explicara las dudas que tenía. En esos momentos, cuando iba a abrir la puerta, una voz me interrumpió. Era la misma mujer con que choqué la vez pasada. Ella me miró y dijo: «Sé lo que buscas. Ven». No sabía por qué sus palabras me causaron algo de tranquilidad. Era la primera vez que sentía algo igual. Así que me fui con ella a un pequeño apartamento que estaba en el último edificio. Ella me dijo que sabía lo que había pasado, ya que Lucrecia le contaba muchas cosas. Pero la más grave era que la chica se había involucrado con la brujería e hizo todo lo posible por controlar a su novio Julio. Ella sufría de maltratos, pero aún así lo amaba. Y con la ayuda de la Ouija y cosas ocultas que miró en internet, fue como le hizo trabajo de brujería a su novio para que jamás la lastimara. Pero lo que nunca supo fue que ella terminó lastimándolo a él. Pero, ¿quién es ese hombre que la persigue?, le pregunté. Ese hombre es Charlie. Ella lo convocó en una sesión con la Ouija. Desde ese entonces la presencia la atormenta,
y estoy segura que es la culpable de la muerte de su novio. ¿Qué se puede hacer? Creo que nada. Lucrecia jugó a la ouija y está condenada. Cuando me dijo eso la mujer del edificio, me fui corriendo hasta el hospital. Sabía que no debía creer en esas cosas, porque yo era una profesional de la salud. Pero todo encajaba, y Lucrecia estaba en peligro. Leí en internet que esas entidades iban a querer apoderarse de sus víctimas, y era por ese motivo que veía a ese ser al pie de su cama. Intenté abrir mis creencias e investigar más a profundidad. Solo había una solución para ayudar a Lucrecia, y era llevarla a un lugar donde le hicieran un tipo de exorcismo. Pero eso jamás me lo iban a autorizar. Así que me robé a la chica para llevarla en mi propio auto hasta las afueras de la ciudad. Llegamos a un pequeño poblado, rodeado por una laguna que parecía una isla. Ahí habían varias casitas, y en internet descubrí que todas esas personas eran chamanes y podían ayudar a la chica. La llevé con una mujer como de 90 años, que aunque tenía la piel arrugada por los años, aún podía caminar y hablar perfectamente. Ella se encargó de hacerle una limpieza espiritual a Lucrecia, pero me dijo la anciana que la entidad que tenía sobre su cuerpo era muy fuerte y no se dejaba retirar fácilmente. Yo le supliqué que lo intentara, porque tenía que hacer algo por ella. No podía dejar que le hicieran daño. Era mi deber ayudarla como médico. Después de un par de horas, en medio de una espesa nube de incienso blanco, miré en el espacio cómo flotaban rostros humanos, y uno de ellos parecía ser el hombre que miré en su cuarto. En el espacio se iba mitigando ese humo, y en cuestión de segundos, la chica volvió en sí y me habló, murmurándome a los ojos. ¿Qué me pasó?, me dijo llorando. Sus pupilas estaban normales, su pulso y sus sentidos. En ese momento regresamos al hospital, donde me esperaba el director con los oficiales. Se habían dado cuenta que me llevé a Lucrecia, y aunque traté de explicarles los motivos, los argumentos no fueron suficientes y me llevaron castigada a una habitación. Al parecer, alguien alertó que me llevé a la paciente, que era contra las reglas del hospital, y sin dar marcha atrás, me destituyeron de mi cargo como psiquiatra. Sin decir una sola palabra, tomé mis cosas y me fui a casa llena de impotencia y de coraje. No entendía cómo no se atrevieron a escucharme, pero el daño ya estaba hecho. En el camino mi mente comenzó a recordar todo, y una ira fue creciendo desde mis entrañas. De repente, mientras recibí un mensaje de texto de un colega, sentí un nudo que me ahogaba la garganta, y a través del retrovisor, vi que ahí estaba ese hombre de cabello largo, sentado con unos ojos brillantes que le resplandecían. Abrió su boca dejando ver un hueco oscuro, y en cuestión de segundos, una voz llegó hasta mis oídos que decía: Mátalos. Mi cuerpo comenzó a ponerse inerte. Las manos del volante no me respondían, y miré cómo el auto estaba dando vuelta, camino de regreso al hospital. Era como si algo controlara mis movimientos, porque intenté detenerme sin obtener éxito alguno. Acelerando a toda velocidad, llegué hasta la puerta del hospital, donde custodiaban los guardias. Les eché el auto por encima para perpetuarme de manera ilegal. Entonces sentí que mis ojos se iban cerrando, y todo mi entorno se puso muy oscuro, hasta que ya no supe nada más. Tiempo después miré que me encontraba tendida en el suelo, con la ropa manchada de sangre. En mis manos sostenía un arma de fuego, que no supe de dónde había salido. Había un desastre por los pasillos del hospital, y gente muerta desangrada estaba por todas partes en cada pasillo y en algunas habitaciones. Después de unos minutos arribaron los elementos de la policía estatal con unas esposas. Me llevaron hasta una unidad altamente asegurada.
mientras que veía a los paramédicos sacar cuerpo tras cuerpo del hospital. No entendía lo que estaba sucediendo. Nadie quería decirme nada, pero en ese momento, un piquete en mi brazo me hizo caer inconsciente y cerré completamente mis ojos, mirando frente a mí, a ese hombre quien tenía en su rostro una sonrisa de satisfacción. Desperté atada en una cama de un hospital. Junto a mí estaba el director del psiquiátrico, quien me preparaba para interrogarme. Pero antes me mostró las grabaciones de una cinta, donde yo me encontraba masacrando a toda esa gente, disparando un arma de fuego. No entendí qué significaba eso, pero antes de terminar el video, le grité al director del hospital que yo no había matado a esa gente. Le juré que no había sido yo, pero no me creyeron. Y por ahora vivo encerrada en ese cuarto, donde de vez en cuando ese hombre se aparece frente a mí con Lucrecia a su lado. Aunque siempre olvido que esa noche también yo la masacré, junto a los otros pacientes del mismo hospital.